Buenos días, hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero regalarles el versículo Juan 15:16 y dice: No le elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Con este versículo damos apertura al culto dominical de hoy, domingo 12 de julio 2020. Seguimos con la lectura bíblica de Jueces 6, del 1 al 15. Dice la siguiente: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y sus hijos. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y les dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestro Padre os han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová les dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Con esta lectura bíblica damos apertura a las alabanzas. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Justo de este tema, de este pasaje, pues, está basado el himno
52, Jehová es mi luz y salvación, el cual vamos a cantar en esta hermosa mañana. Jehová es mi luz y salvación, Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda Jehová, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón, si espera a Jehová. Jehová es mi luz y salvación, Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es bueno tener a alguien en quien confiar, y que no es cualquier alguien, es el Dios de todos, el Omnipotente, dice aquí, y estamos bajo su abrigo. Qué bueno es eso. Ahora vamos a cantar el himno 62, Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación de angustia, me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, Confiaré en ti. llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte
Buenos días, hermanos. Hoy vamos a cantar el himno Rey Exaltado, número 226. Él es el Señor, por siempre Él reinará, la creación su nombre proclamará. Rey exaltado, en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo Jesús. Yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder una vez más estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar compartiendo una meditación. Está basado en el libro de Jueces y también en el libro de Hebreos. Primeramente vamos a ir al libro de Hebreos y allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 11. Muy conocido ese texto bíblico, libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 32 al 34. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34, y dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta mañana vamos a hablar del tema titulado ¿qué clase de persona usa Dios? Ese es el tema que vamos a tratar esta mañana. Y ahora vamos a ir al libro de Jueces. Libro de Jueces, y vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Jueces, y allí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 14, y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto
ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y no te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Vamos a dejarlo hasta allí. Quiero, hermanos, que pensemos un poco sobre este texto de la palabra de Dios. ¿Qué clase de personas usa Dios? Nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las personas? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener una persona para que Dios lo use? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios aquí en este pasaje. Pero primero vamos a analizar un poquito la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel para poder tener un análisis bien claro sobre la vida de Gedeón. La Biblia dice, la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas, de Madián, por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, y contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra de Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de no buscar a Dios, de hacerlas, como dice la Biblia allí, hicieron lo malo, Dios los castiga y Dios los entrega en manos de los madianitas y los amalecitas. Pero dice que clamaron a Dios, y aún en nuestra desobediencia, aún en nuestro pecado, aún en nuestras rebeldías, cuando clamamos a Dios de corazón, Dios escucha. Dios oye nuestras oraciones, y esto fue lo que sucedió aquí. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor, el ángel de Jehová, se le apareció allí a Gedeón, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abinesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahí estaba este joven, Gedeón, y dice que Dios se le apareció y le dijo estas palabras. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me imagino yo cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo varón forzado y valiente, me imagino que él frunció el ceño y se quedó un poco confundido cuando Dios le dijo esta palabra, porque realmente él no era un hombre valiente en un sentido, sino que al contrario, era un hombre temeroso. Estaban allí sacudiendo el trigo, dice, porque tenía miedo de que vinieran los amalecitas y le quitaran todo. Ahí dice la palabra de Dios que lo estaba sacudiendo para esconderlo, para poder tener algo que comer, dice, y poder tener que los madianitas no se lo quitaran y no fueran que su trabajo quedado en vano. Entonces, no realmente Gedeón era un hombre valiente, al contrario, era un hombre con temores, un hombre con diferentes circunstancias como las nuestras. Pero vamos a ver qué sucedió allí, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo difícil por su desobediencia. Amados hermanos, la iglesia está viviendo un tiempo difícil también. Y quizás también estamos viviendo un poco
atemorizados, un poco desorientados. Y la pregunta que te haría esta mañana es, ¿te gustaría ser usado por Dios? Pero quizás la pregunta, que te hago esta pregunta, tú pensarías, pero ¿cómo Dios va a usarme? Quizás no soy la persona adecuada, quizás no tengo cualidades, no tengo la preparación, no tengo características para ser un hombre, una persona que ser usado por Dios. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué dice Dios acerca de esto? Dice que lo primero que Dios quiere para usar a una persona es que Dios usa a personas común y corriente, como cualquier persona. Dios siempre va buscando personas. No es las cualidades, no es las características que muchas veces nosotros creemos que debe tener una persona para ser usado por Dios. Dios busca personas común y corriente, como tú y como yo, y como todos los grandes hombres de Dios. Fueron hombres común y corriente, pero simplemente que en las manos de Dios, Dios pudo usarlo de una manera maravillosa. Vamos a ver qué dice el capítulo 6, versículo 11 al 16. Dice así. Bueno, ya lo leímos, pero vamos a ver especialmente, vamos a ver el capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí encontramos algo interesante. Dice la palabra de Dios que Dios le apareció a Gedeón y tuvo una conversación con él, y Gedeón inmediatamente entró en una polémica. Miren, vamos a ver lo que sigue diciendo allí el versículo 15 ahora dice, entonces le respondió Gedeón, dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí empezó Gedeón a sacar excusas y buscar situaciones para evadir la responsabilidad del llamado de Dios. Y dice la palabra de Dios que Gedeón dijo, Señor, ¿quiénes somos nosotros? No somos gente, ni siquiera pertenecemos a la familia de los príncipes, no pertenecemos tampoco a la familia de los sacerdotes, de los levitas, somos de la tribu de Manasés, la tribu más pequeña y más insignificante que había en Israel. Dice, y además de eso, mi padre es pobre, somos una familia pobre, no tenemos nada, no tenemos un estatus económico ni social. Y además de eso, dice Gedeón, soy el más pequeño, soy el menor de la familia, así que ni siquiera soy de los mayores, más preparados, más capacitados. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros cuando Dios nos llama. Eso es lo que siempre nosotros tratamos de buscar, cualidades. Pensamos que, bueno, los siervos de Dios, las personas que deben servir a Dios, son los hijos de los misioneros, o los hijos de los pastores, la descendencia de pastores, personas que están vinculados siempre en el ministerio. No, amados hermanos, Dios llama a gente común y corriente. Gente, cualquiera persona que Dios llama, Dios quiere usarla. Y nosotros muchas veces estamos esperando que Dios haga milagros, que Dios haga cosas grandes, que Dios haga cosas maravillosas de ver para que la obra de Dios crezca. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios allí. Dice en el capítulo 6, versículo 15, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Qué les parece? Gedeón dice, Señor, no soy la persona, no puedo hacerlo, no estoy preparado, no soy de la descendencia que tú crees que yo debo ser. A veces nosotros pensamos que queremos darle directrices a Dios, pero Dios sabe quién soy yo. Ya Dios sabía quién era Gedeón. Gedeón no sabía lo que él era capaz de hacer, pero Dios sí sabía quién era Gedeón.
Y Dios le dice a Gedeón, ciertamente, dice, derrotarás a los amalecitas, dice, y le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mis hermanos, si Dios está con nosotros, entonces Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer el trabajo. Entonces, Dios usa gente común y corriente. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abielecitas se reunieron con él. Ahí está. Dios, dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Dios empieza a hacer la obra. Cuando Dios te llama, Dios te va a capacitar. Nosotros no somos capaces, pero Dios nos capacita. Nosotros no somos competentes, dice el apóstol Pablo. Dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Vamos a leer ese versículo de la palabra de Dios en el libro de Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 28, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios no mira capacidades externas del hombre. Dios mira el corazón. Dios mira y quiere capacitarnos y quiere usarnos. Dice la Biblia que Dios escoge lo menospreciado. Gedeón se sentía incapaz. Gedeón se sentía que no era la persona indicada, pero Dios quería usarlo. Eso era lo que Dios quería hacer. Entonces, esa es la primera cosa. Clase de persona que Dios usa, común y corriente, como tú y yo, como cualquier persona. La segunda cosa que quiero que veamos también, bueno, antes de ver la segunda cosa, quiero decirte algo, hermano. No es cuestión de títulos, sino de relación. No es asunto de nada sirve que yo tenga los mejores títulos teológicos y toda la capacidad intelectual, sino yo tengo que tener una relación con Dios. Dice, no es asunto tampoco de habilidad, sino de disponibilidad. Yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios me mande a hacer. No es asunto de fama, sino de fe. Entonces, la segunda cosa que Dios quiere, o que Dios, la segunda cosa de que Dios usa a las personas es, dice que Dios usa a gente limpia. Dios quiere limpiar nuestras vidas. Si hay algo que Dios no puede utilizar es cuando nosotros tenemos cosas en nuestra vida que estorban para servir a Dios. Y una de las cosas que dice la Biblia que estorbaban era precisamente la idolatría. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. Dice así. Perdón, se me perdió ahora mismo. Aquí está. Jueces capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Había una gran idolatría en el pueblo de Israel en aquel momento. A causa de los madianitas y a los amalecitas, el pueblo de Israel se había abocado también a adorar imágenes, a adorar ídolos, a adorar dioses falsos que Dios había prohibido adorarlo. Y estaba una gran situación abominable delante de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, derriba, toma ese toro fuerte de 7 años y derriba esos altares que tiene tu padre. Dios quiere quitar cosas que están estorbando en nuestra vida, cosas que están impidiendo que nosotros podamos servir a Dios. Y usted me dirá, bueno, ya nosotros no vivimos idolatría, ya no adoramos San Cristóbal ni Santa Librada ni nada de eso. Sí, hermanos, pero hay cosas todavía que seguimos poniendo por delante de Dios como prioridad. Todos tenemos que derribar todas esas cosas y darle lugar a Dios. La tercera cosa que Dios quiere que nosotros tengamos, también dice, es que Dios quiere usar al valiente. Dios quiere usar al hombre valiente. Y cuando hablo de valiente no me estoy refiriendo a personas con ese poder humano, sino estoy hablando de esa valentía que tenemos espiritualmente para servir a Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia aquí en el capítulo 6 de Josué, el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Esto, cuando Dios le dijo a Gedeón estas palabras, quizás Gedeón se echó a reír y dice, bueno, yo no soy tan valiente como Dios piensa, Dios está equivocado, Dios no sabe lo que está diciendo, tampoco soy muy esforzado que digamos, pero Dios sí sabía qué podía hacer él con Gedeón. Y Dios dice que quiere gente valiente. Necesitamos gente dispuesta, valiente, que estén dispuestos a enfrentar las adversidades en el ministerio, que estén dispuestos a enfrentar situaciones complicadas en el ministerio y que no se acobarden a la hora de que tenemos que poner, como decimos, poner el pecho delante en la obra de Dios. Esto es importante. Vamos a ver también lo que dice en el capítulo 7, versículo 3, versículo 2 y 3. Capítulo 7 del libro de Gedeón, el versículo 2 y 3 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedando 10,000. Cuando Dios le dice a Gedeón que él tenía que ir a salvar al pueblo, que iba a través de él, Dios lo iba a hacer, Gedeón obedece y va y convoca al pueblo y dice que fueron 32,000 personas que se reunieron para ir con Gedeón. Pero Dios conocía el corazón de estas personas. Y aquí vemos que dice la Biblia que Dios le dice a Gedeón, bueno, yo no estoy seguro que estas son las personas. Entonces le dijo, ¿sabe una cosa? Dile al pueblo que aquel que tenga temor, aquel que tenga miedo, aquel que esté medio acobardado, que se regrese. No vamos a tomarles en cuenta eso, no vamos a juzgarlo, no lo vamos a criticar. Y dice la Biblia que en estampida salieron 22,000 huyendo inmediatamente a sus casas. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Dios no quiere gente cobarde. Dios no quiere gente que estén dispuestos a abandonar la batalla en el momento más importante que Dios le necesite.
Entonces dice la palabra de Dios allí que Dios no lo impresiona la cantidad. Quizás a veces nosotros quisiéramos tener una iglesia con muchos miembros, pero no es malo y no es que no debemos anhelar que la iglesia crezca en número, pero lo más importante es que los que estemos dispuestos a servir a Dios, que estemos dispuestos a ir a la batalla, que estemos dispuestos a ir al frente, que estemos dispuestos a ir allí a enfrentarnos al enemigo, confiando en que el Señor está con nosotros. Dice que Dios no nos sorprende los números, la cantidad. Dios no se sorprende de eso. Entonces, dice la Biblia que cuando Gedeón está dispuesto a ir a la batalla, Dios le dice, sí, anda a la batalla y yo te voy a entregar a los madianitas, pero no quiero gente cobarde. Una cosa importante, Dios puede usar a cualquier persona, pero tiene que estar dispuesto, tiene que estar limpio y tiene que ser valiente. Tiene que limpiarse. Hay una cosa importante. Quiero contarles una anécdota. Dice que una gran ciudad se anunció por todas partes, por la radio, por la televisión, que iba a venir un artista, un violinista que tocaba magistralmente el violín. Y se presentó y llegó gente de muchos lugares, de diferentes provincias, de diferentes lugares, a ver el espectáculo artístico de este gran violinista. Dice que este hombre cuando tocó, empezó a tocar, la gente quedaba embelesada. Su violín hablaba prácticamente, era algo muy hermoso, muy melodioso. Y cuando terminó de tocar, este gran violinista dice que cogió el violín y lo quebró. Y la gente se asombraron y dijeron, ¿por qué lo hizo? El violinista se echó a reír y dijo, no, el violín no es lo más importante. Lo más importante es la mano y el corazón del violinista. La mano y el corazón del violinista son los que hacen que el arco del violín saque las melodías que hay allí en ese violín. Entonces no somos nosotros, es Dios. Es la mano de Dios que puede hacer en nosotros cosas maravillosas. Es la mano de Dios la que puede sacar cosas buenas de nosotros. No somos nosotros, es Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos. Quiero terminar leyendo un texto bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 20 versículo 8. Deuteronomio capítulo 20 versículo 8 dice así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Qué tremendo versículo. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere cobardes, porque la cobardía puede contaminar a los que están con disposición de ir adelante. Muchas veces hay personas que están dispuestos a servir, a trabajar, pero vienen otros y lo desaniman. Vienen otros que son cobardes, como dice allí, pusilámines, de corazón apocado. Como dice la Biblia, son personas que son medrosos, están amedrantados, están atemorizados. Y dice, no quiero que esta persona estén ahí, váyanse, devuélvanse a su casa, dice, y no apoque el corazón de sus hermanos. No desanime a los hermanos. Deja a esos hermanos que están dispuestos a servir, que están dispuestos a luchar, que están dispuestos a enfrentarse. Déjelo. Ellos son los que necesitan. Dios los necesita. Dios quiere usarlos. Amados hermanos, si eres cobarde, si no estás limpio y si no estás dispuesto a ser valiente, Dios no puede usarte. ¿Saben? Dios quiere usarte, joven, señorita, hermana, hermano. Dios quiere usarte. Solamente tienes que tener disposición y escuchar la voz de Dios. No seamos como Gedeón, que dice allí en
en el libro de Jueces, que Gedeón, en el capítulo 6, dice que en el versículo 13 especialmente dice, y Gedeón dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Y quizás en estos momentos nos sentimos como que Dios no está haciendo muchas cosas. Dios está como ya Dios está viejo, ya no tiene la fuerza de antes, ya Dios no es el Dios maravilloso, el Dios de hazaña, el Dios poderoso, ya no es el mismo Dios. No, hermanos, no, amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios. Nosotros somos los que hemos cambiado, nosotros somos los que no tenemos ese corazón dispuesto para servir a Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte de gran manera, pero tú tienes que estar dispuesto. Aquí Gedeón, en pocas palabras, Dios está diciendo, Jehová está diciendo, bueno, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué está pasando esto? Y así podemos pensar, ¿por qué esta plaga que está atacando el mundo entero? Y mucha gente lo dicen, ¿dónde está Dios? Muchas personas lo dicen, bueno, ¿dónde está la iglesia ahora? Amados hermanos, Dios sigue funcionando, Dios sigue trabajando, solamente que somos nosotros los que no queremos dejarnos usar por el Señor. Dios quiere usarte una vez más, hermano, joven, señorita, hermana. Dios quiere usarte. Deja que el Señor te use. No importa, no pienses que tú no eres capaz. Dios te hace capaz. Dios capacita a cada uno de nosotros para el ministerio. Dios te va a usar y así va a ser. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana. Buenos días, hermanos. En esta linda mañana vamos a cantar el himno 359, el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Si tienes de ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, su gozo sin medida Él me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, su gozo sin medida Él me da. Gracias, hermanos, por las bellas alabanzas que tuvimos en la mañana. Damos exhortación también, hermanos, a los tiempos que tenemos para esta semana programados. Iniciamos con el miércoles. El Club Bíblico se reúne por Zoom a las 7:30 de la noche.
De igual forma tenemos célula virtual en el Crisol a las 8 de la noche por Zoom también. El viernes se está reuniendo por medio de Teamly, la aplicación Teamly, para tener el estudio bíblico nuestro hermano Arnulfo Fuentes. El sábado hay reunión virtual de orquesta y de música por la aplicación Teamly a las 7:30 de la noche. De igual forma, el grupo de jóvenes Rabá tiene reunión de jóvenes a las 6:30 por Zoom. Ya el domingo inicia entonces la escuela dominical dando inicio con los niños. El tiempo de los niños sería a las 8:45 por Zoom. De igual, la escuela dominical para damas y varones inicia a las 9:30 de la mañana hasta las 10:30. El culto dominical sería de 11 a 12 a.m. Lo pasamos por Facebook. De igual forma, queremos animarles, hermanos, a que se puedan estar conectando por medio de esta vía para así poder aprender cada día de la palabra del Señor y que nuestro pastor pues, nos pueda acompañar. De igual forma me despido en oración. Que tengan muy buenos días. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumento y llevar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron conectarse y escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos y llévanos con bien, danos sabiduría y fortaleza para esta semana. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga una linda semana, hermanos. Bendiciones.